Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Roger Geek, bienvenidos a este primer podcast llamado Hablemos de Plástico. Como bien saben, este canal estaba un poco abandonado, se estaba ya en el olvido, empolvado debajo del colchón, pero pues ya estamos aquí de retache tlacuache. Vamos a hablar un poquito de coleccionismo, vamos a hablar un poco de juguetes de plástico, vamos a hablar un poco de nostalgia, de momentos que nos hacen sentir ese momento agradable en que te gusta sentarte enfrente de tus piezas y decir, wow, aquí y ahora este momento es simplemente felicidad. Bienvenidos a todos, qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a hablar un poquito de el principio del coleccionismo, ¿no? No nos vamos a ir a los libros y todas esas mafufadas, ni lo que tiene el hype, ni lo que tiene el coleccionismo tal cual como algo que es una moda, es algo que todo el mundo lo quiere hacer, es el momento en que todo el mundo quiere hablar de nostalgia y traer a su niño interior, y pues esas mafufadas aquí la verdad es que aquí no van. Vamos a hablar de coleccionismo, vamos a hablar del hobby tal cual, no vamos a hablar de piezas caras, piezas baratas, no vamos a hablar de qué es lo que está coleccionando todo el mundo, no vamos a hablar de qué es lo que la sociedad te impone para que tú estés coleccionando. Vamos a hablar simplemente del hobby, ¿no? De cómo te relacionas con las personas, cómo fue que nació esa pasión por el plástico, cómo fue que comenzaste a ser un acumulador de plástico sin control, ¿no? Vamos a hablar de ese tipo de metas, vamos a hablar de ese tipo de cosas que no tienen ni pies ni cabeza y que simplemente uno llena ese pequeño hueco en su vida, ¿no? Porque hay muchas veces que simplemente el coleccionismo lo hacemos por naturaleza, no tiene una lógica, no tiene un fundamento, no tiene matices psicológicos ni heridas del pasado, ¿no? Vamos a hablar simplemente por el gusto de coleccionar. Y el día de hoy me gustaría mucho hablar un poco de cómo es que nació el gusto por el coleccionismo desde mi experiencia, desde mi expertise, desde mi manera de vivirlo. Nada de esas tendencias raras en las que forzosamente necesitas haber nacido de alguna manera, o tocado por Dios, o elegido por un dios del plástico, ¿no? Simplemente es el simple hecho de cómo es que tú te diste cuenta que había valido madre y que ya eras simplemente un coleccionista más, ¿no? Actualmente hay una moda y una tendencia por pertenecer a este gremio que vivió en las penumbras y vivió debajo de la tierra durante muchos años, y que ahora los nerds, los ñoños, estamos de moda, ¿no? Todo el mundo nos admira, todo el mundo nos idolatra y todo el mundo piensa que por ser coleccionista pues eres millonario, y la verdad es que no necesariamente, no va hacia esa zona. Simplemente voy a hablar de cómo es que este coleccionismo es algo que me hace sentir feliz, es algo que me hace sentir pleno, es algo que me entretiene, ¿no? Es algo que hasta me esclaviza, ¿no? Y no solamente en el hecho de buscar figuras, no solamente en el hecho de andar rascando en los tianguis, sino en la necesidad de esclavizarte para tener tus muebles limpios, para tener tus figuras limpias, pulcras, que se vean bonitas, buscando la manera de acomodarlas. Hay colegas, que hay que decirlo de cierta manera, tienen esta rara enfermedad de la acumulación, pero terminan llenándose de miles de cosas que ya no disfrutan y que van y guardan en una bodega en cajas, y que pues ya no lo puedes ver. Pero pues también hay que respetar ese tipo de afición, porque pues a lo mejor son personas que les gusta tanto que ya el espacio ya se los tragó, ¿no? Y eso también la verdad se le reconoce, porque hay que tener mucho control emocional para no enloquecer y llenarte simplemente de miles de cosas. Yo la verdad es que les voy a platicar un poquito de mi historia, de cómo es que nació.
Data de allá de por 1476, en un pueblito muy lejano de la Ciudad de México. No. No, vamos a hablar bien, vamos a hablar bien. No, yo he creado esta conciencia lógica y he tratado de entender y de razonar cómo es que nació este gusto y nació esta afición muy especial. Y yo creo que mi afición en general nació por nostalgia, pero no una nostalgia hacia mi niño interior, sino más bien hacia momentos en especial, ¿no? Mi abuelo tiene ya varios años que murió, y él tenía esta afición por coleccionar, ¿no? Él le gustaba mucho coleccionar cochecitos a escala. Él era mucho de esta afición de andar en los tianguis o en los mercados sobre ruedas en los años 80, y él tenía el gusto por la herramienta, ¿no? Por este tipo de materiales que le permitieran a él tener tuvieran herramientas o estas piezas que le fueran útiles para el trabajo, para la talacha, para hacer mejoras en casa, que el taladro, que el cincel, que el desarmador. Entonces él disfrutaba mucho de ir a estos tianguis a buscar ese tipo de herramientas para su uso, ¿no? Entonces recuerdo que cuando yo lo llegaba a acompañar a este tipo de lugares, pues él disfrutaba mucho el encontrar en un puesto un carrito viejo, una carcachita. Algunas veces eran totalmente artesanales, ¿no? En aquellos tiempos yo recuerdo que los hacían mucho con lámina, con corcholatas, con estos materiales reciclados. Hacían esas piezas y los ponían a la venta dentro de sus puestecitos. No era muy común el encontrar carritos a escala en los centros comerciales, porque no había tantos. Sí se llegaban a encontrar en ciertos lugares, pero no es que tuviéramos como esa cercanía de tener esas piezas o poder tener esas piezas como actualmente lo vemos, ¿no? Estamos inundados de juguetes por todos lados, donde encuentras el más tecnológico, el más de moda, infinidad de carritos Hot Wheels colgados por todos lados. En ese entonces la verdad es que no funcionaba así, ¿no? No había eso. Era mucho juguete de tianguis, mucho juguete de mercado. En los centros comerciales era muy raro y era muy caro el tener juguetes. Todo el mundo estaba pues al acecho, pero no había tantos centros comerciales como ahora, que los vemos como tiendas de la esquina, que en cualquier lado te puedes encontrar uno. En esas épocas había 1 o 2 supermercados, y cuando tú ibas, los juguetes o eran muy caros o no eran juguetes que tú quisieras. Entonces mi abuelo tenía esta afición de ir a buscar herramientas a los tianguis, y se iba encontrando estos carritos, ¿no? Muchos sí marca Hot Wheels, sí otro tipo de carritos, que la verdad es que yo no estaba tan familiarizado con las marcas, ni las conocía. Y a él lo veía con este interés particular de recoger una pieza, aunque estuviera bien jodida, bien madreada, bien maltratada, la pintura pues ya bien gastada o quemada, las llantas chuecas, que le faltaba una puerta, le faltaba una cajuela. Pues él los iba recuperando, y llegando a casa pues tenía un pequeño ritual que era pues limpiarlos con un cepillo de dientes. Tenía un líquido que se llama abrazo, que servía como para darle brillo a los metales, y pues se pasaba el rato limpiando y sacudiendo y acondicionando. No los restauraba, no los customizaba, no los pintaba, simplemente los limpiaba, les quitaba la pelusa, y los ponía en una vitrina. Esta vitrina la verdad es que era muy especial. Yo llegué a ver muy pocas en casa de otras personas. No era muy común. Sí había vitrinas, en esa época les llamaban mucho las señoras grandes trinchadores, donde ponían las vajillas lujosas que nunca sacaban más que para la fiesta de Navidad o fiesta de fin de año. Pero esas vitrinas no eran tan comunes. La verdad es que esa vitrina en particular que mi abuelo tenía, yo nunca la había visto en ningún lado.
era un mueble de madera muy pesado, muy pesado, pero lo que tenía ese detalle en particular es que todo el interior era espejo. Era un espejo y tenía un entrepaño central que era de cristal muy grueso. Por lo que tú podías ver simplemente ese cuadro y se reflejaba por todos lados, ¿no? No necesitaba sacar nada para poder tener a detalle la pieza por todos lados. Entonces, esta vitrina en particular, él la tenía dentro de una sala donde tenía una cantina donde se reunía mucho con sus amigos, donde venían a echar el trago, a echar el cigarro, a platicar de las banalidades de la vida. Y esta vitrina estaba justo ahí, ¿no? De hecho, tuvo que meterle candado después de mucho tiempo porque sí, ya llegaban los morros a las fiestas, las abrían y se iban chingando los carritos, ¿no? Aprovechando que no eran de nadie y estaban ahí solos sin supervisión de un adulto. Se los iban chingando y recuerdo que tenía esta vitrina estaba aproximadamente, tendría unas 400 piezas de carritos de diferentes marcas, de diferentes escalas, 1.32, 1.64, 1.42, tenía tipo Micro Machine, metal, de metal, no era plástico, era metal, ni siquiera era de la marca Micro Machine. Tenía muchos carritos parecidos a las marcas Maisto, a Hot Wheels, tenía Politoys, muchos carritos de metal, de lámina, y cerca de 400 piezas tenía ahí, ¿no? Y ya tenía él como establecido este ritual raro de cada mes, cada 2 meses, llamarme y buscarme para darle una limpiada a las piezas, sacudirlas, desempolvarlas, limpiar los vidrios, quitar las pelusas, etcétera, etcétera. Y esto era una chambota, pero chambota, mucho chambota. Porque no solo era limpiar, no solo era lavar, no solo era sacudir, era darle su pulidita o a su abrillantador con el líquido llamado brazo, y dejarlos lo mejor que se pudiera, ¿no? Y otra vez a ir acomodando las piececitas. Y la verdad es que me gustó mucho formar parte de eso, ¿no? Ver tanto cariño que le daba a esas piezas viejas que a lo mejor ni necesitaba que se limpiaran porque pues ya estaban tan maltratados que pues, no valía la pena ni sacudirlas. Pero ser parte de este ritual, de este momento, el conectar con él y platicar, convivir en algo que él atesoraba y que para él tenía un valor importante, la verdad es que era algo que estrechaba muchos lazos, ¿no? El ir conociendo dónde había recogido tal pieza o quién se la había regalado, porque eso sí, en cuanto esa vitrina se fue llenando de piezas, pues hubo mucha gente que ya en su cumpleaños venía y le regalaba pues cada vez piezas más pro, ¿no? Coches más de escala, con más detalle, le traían piezas de tianguis fabricados con lámina de una envergadura artesanal realmente importante, ¿no? O sea, carritos que tenían una talachota de algún artesano de la lámina, que le metía mucho cariño, y que tenían llantas de goma y que algunos ya hasta tenían movimiento en la dirección. O sea, piezas realmente con mucho detalle que tenían un valor importante, no económico, sino más bien de la persona que le estaba haciendo ese tipo de regalos a mi abuelo, y que la verdad te quedabas de a 6, ¿no? Ese carrito de lámina lo volteabas a ver y decías, wow, no sé quién se lo rifó, pero la neta es que me gustaría chocarlo contra mis Hot Wheels, ¿no? Que atropellara a mi He-Man y que atropellara a mi Thundercat o que atropellara a mi Halcón Galáctico. Hasta me sudaban las manitas cada que veía esos carritos, porque la neta es que valían la pena tenerlos y poderlos tocar y jugar, ¿no? Y ese tipo de piezas se fueron convirtiendo para mi abuelo en santos griales que él quería cuidar, proteger y respaldar durante
toda su vida, ¿no? Entonces creo que esta bonita afición hizo que yo empezara a tener mucho cariño y mucho cuidado sobre mis juguetes. Yo casi no tenía coches, no me divertían tanto. Sí eran parte de mi mochila de juguetes en aquellas épocas, pero no era que fuera la mayoría, ¿no? Tenía 2, 3 carritos, lo recuerdo bien porque pues, no tuve muchos. Y estos carritos eran Hot Wheels que cambiaban de color, ¿no? Y creo que ya para esa época yo ya estaba muy grande porque eran carros que sumergías en calor o en frío y dependiendo la temperatura pues era el color que cambiaba, ¿no? Y pues la mayoría de mis piezas eran figuras de acción. Yo coleccionaba He-Man, o más bien jugaba He-Man, que era lo que me traía los Reyes y me traía el señor gordo barrigón llamado Santa Claus. Me traían figuras de acción, eran He-Man, Thundercats, Halcones Galácticos y no con esto estoy diciendo que estaba lleno de pinches juguetes. No, sí tenía una cajita con algunas piezas, tenía los personajes principales, así a memoria, tenía a He-Man, tenía a Skeletor, tenía a Pantro, tenía a Leono, tenía a Tigro, de los Halcones Galácticos, tenía al Barón Sierra, tenía el Halcón de Plata. Y ya, o sea, no había más. Eso sí, tenía muchos luchadores de mercado. Tenía al Santo, al Blue Demon, todos esos personajes tan icónicos de la época de los 80. Yo los tenía dentro de mi repertorio de juguetes. Tenía mucho juguete de vinil. Vinilo Romay, tenía a los pandas, tenía burbujas, tenía todos estos personajes extraños que para mí eran divertidos, que eran los juguetes chillones, ¿no? Ahora actualmente todo el mundo los quiere, todo el mundo los busca. Vinilo Romay son estas piezas inalcanzables que todo el mundo está buscando y en esa época todo el mundo lo teníamos, ¿no? Era con los que te bañabas, con los que aventabas, con los que te divertías, ¿no? Nuestros juguetes casi no estaban metidos como en las marcas. Y la verdad es que el ver cómo mi abuelo cuidaba sus cosas, cómo cuidaba sus juguetes, cómo le daba ese valor adicional a un pedazo de metal con unas llantas, me hizo a mí valorar realmente lo que tenía, ¿no? Y empecé a darles este cuidado también a mis piezas, empecé a limpiarlas, empezaba a cuidarlas, empezaba a no maltratarlas, a no aventarlas, iba separando mis figuras que eran las más valiosas, las más importantes en ese momento. Trataba de cuidarlas más y ponerlas en algún lugar donde yo las pudiera ver y donde no necesariamente tuviera que jugar con ellas o maltratarlas para poderme divertir, ¿no? Y empecé a acomodarlas, empezaba ya bien jodiditos, mi He-Man con los dedos todos mordidos, ya medio chatos, pero pues trataba de rescatarlos y tenerlos ahí en algún lugar especial para mí, ¿no? Y que pudiera compartir con mi abuelo esa afición. Yo recuerdo que en algún momento alguien me regaló un carrito a escala no muy común, que me llegó y estaba nuevo, brilloso, sin una patinada de mosca. Y la verdad es que así como lo saqué de la caja, se lo llevé a mi abuelo y le dije que si me podía ayudar a cuidarlo y tenerlo como parte de su colección, ¿no? Y me dijo que sí. Me abrió la vitrina y me dijo ponlo donde tú quieras, pues ahí es tuyo, yo solo te lo estoy guardando, si algún día quieres jugar con él pues pídeme la llave y lo sacamos, ¿no? Para que lo disfrutes, porque también ahí encerrado qué va a hacer. Y la verdad es que ahí se quedó durante un buen rato hasta que tuve algún espacio digno para colocar, fue que lo saqué, pero mientras sí duró un ratito ahí. Y entonces te das cuenta que a partir de ese momento tienes una rara afición que no logras entender, no logras
magnificar, no logras estructurar, no logras darle, pues sí, darle una razón. Simplemente lo haces porque pues, lo vas viendo, ¿no? Y te das cuenta que te conviertes en un coleccionista de manera tan natural y tan orgánica que ni siquiera te pasa la etiqueta de ser un coleccionista, ¿no? Gracias a esta afición, mi hobby, o más bien mi manera de coleccionar, fue evolucionando de una manera muy extraña, muy rara, pero el hobby nunca desapareció. Simplemente la manera en como yo coleccionaba iba evolucionando sin darme cuenta, ¿no? Coleccioné tazos, coleccioné cajitas de Sonrix, tenía todas las colecciones impecables, tenía todas las cajitas que iban saliendo, todas las colecciones, los Pepsi Rocks, Cartón Manía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mi cuarto estaba lleno de colecciones, ¿no? Tenía muchas figuras. Adopté este ritual de mi abuelo por cada mes, cada 2 meses, sentarme con una cubeta llena de jabón con agua y sacar todos mis coleccionables de sus coleccionadores, echarlos a jabón, lavarlos, limpiarlos, secarlos, tener esta conexión con esas piezas, cómo las conseguiste, cuándo las compraste, de qué caricatura eran, etcétera, etcétera. Y a la par pues se van sumando hobbies, porque pues el objetivo era tener esa colección completa, ¿no? El ir y correr atrás del carrito de Sonrix para que te dieran esa figura, ¿no? Y le vas dando este movimiento a tu colección todo el tiempo porque sientes que algo te hace falta, sientes que algo necesitas, sientes que lo podrías hacer ver de una manera más bonita, y entonces te empiezas a meter en cosas o en nuevas colecciones que a lo mejor empiezas, que a lo mejor no te llenan, que a lo mejor no te hacen sentir esta alegría rara, y simplemente las empiezas pero ya no las terminas. Cuando salió la colección de las Pepsi Cards en los 90, la primera edición que fue por parte de Marvel y la segunda que fue por DC, Marvel en particular me aferré y me enfoqué mucho a coleccionar las tarjetas completas. Las tengo completas todavía, impecables, pero ya no tuve la misma satisfacción con la colección que salió para DC. Esa se quedó a medias, me faltaron muchas piezas, ya no le puse el mismo interés, no tenía como esa satisfacción por tenerlas, y entonces se fue quedando simplemente en el olvido. Se fue quedando ahí, todavía las tengo por ahí impecables, pero pues la colección se quedó incompleta y no es algo que necesite tener completo para sentir esa satisfacción, ¿no? Actualmente abro esa carpeta, veo las tarjetas y recuerdo cómo es que teníamos ese interés de estar buscando las piezas, pero actualmente ya no, solo es un bonito recuerdo y ya, ¿no? Me dediqué también un rato a coleccionar numismática, monedas de diferentes países, billetes de diferentes denominaciones, primero de México y después monedas internacionales, pero no me daban la misma satisfacción que un juguete, ¿no? Todas las comenzaba, todas tenían un porqué, a todas las quería como darles esta estructura de tener un principio y un fin, y muchas de ellas solo se iban quedando ahí, ¿no? Se iban quedando amontonadas en alguna caja porque pues no me daban ninguna satisfacción en particular, ¿no? De repente la marca Yada Toys empezó a lanzar juguetes, o más bien carros a escala, todos en la misma escala, uno de 24, todos con un montón de detalles en la carrocería, todos con un montón de detalles en las llantas, todos con un montón de accesorios adicionales que no se veían de una manera muy recurrente o muy en particular en los juguetes. Todo el mundo sabía que era Hot Wheels y Matchbox y todo este tipo de marcas en una escala pequeña, pero Yada Toys contuvo a meter un montón de líneas, un montón de licencias,
a sacar coches que no eran tan normal que lo sacaran. Empezaron a sacar de las películas esos coches emblemáticos y los empezaron a vender y a un precio súper accesible. Y entonces me di cuenta que mi colección tenía que ir hacia aquel lado, ¿no? Y entonces empecé a coleccionar todos los coches a escala que pude, todos en una escala 1:24, ya sea coches concepto que se iban lanzando en las ferias de autos, o automóviles que habían salido en alguna película, habían participado como protagonistas importantes de alguna de ellas, y pues a buscar y a comprar y a coleccionar y no eran piezas tan caras, eran piezas la verdad muy económicas, andaban por mucho en 200, 300 pesos. Y empecé a comprar y mi colección se enfocó en irse 100% a los coches a escala, ¿no? Y llegaban y nutrían esta parte nostálgica donde pues recordaba lo que yo hacía con mi abuelo y el ritual que tenía de limpiarlos, de sacudirlos, de ponerles el pulimento, de sacarles brillo. Y eso me dediqué a hacer, la verdad es que eso me dediqué a hacer durante un buen rato, a coleccionar mis carritos a escala. Empecé a ponerlos en vitrinas, en libreros, y me encantaba esa energía que tenían esos coches, ¿no? El detalle para limpiarlos, para sacudirlos, era más tiempo del que tú tenías, el más tiempo que le tenías que dedicar a esos coleccionables, porque tenían más lugares donde se metía el polvo, porque tenías que encerarlos, porque tenías que pulirlos, porque tenías que ponerles abrillantador de plásticos, hidratar las llantas para que no se fueran a quebrar. Y la verdad es que ese ritual me hizo muy feliz durante un buen rato, ¿no? Llegué a tener muchísimas piezas de los coches a escala, y pasó lo que a todos nos pasa, ¿no? Todos los coleccionistas nos sucede, que es el espacio se nos acabó. El espacio se terminó y ya no cabía ni un alma. Y entonces, pues, se acabó lo que se vendía. Dejé de comprar coches a escala, dejé de coleccionar las piezas, porque ya no tenía piezas, ya no tenía lugar donde acomodarlos. Ya mis paredes estaban saturadas de coches a escala, y la verdad es que cada vez el tiempo para poder limpiar esas piezas era mucho mayor. Y entonces decidí simplemente ya no seguir con mi colección, porque ya no me daba la vida el poder tener estas piezas bonitas y que se vieran bien. Dejé de hacerlo, me gustaba mucho el ver mis coleccionables. Era algo que tú hacías y que muy pocas personas a tu alrededor conocían de este raro gusto por los juguetes. Personas solamente muy cercanas, es que sabían que yo tenía esta afición por coleccionar, ¿no? Mi casa era una juguetería todo el tiempo, pero muy pocas personas llegaron a conocer mi colección tal cual y llegaron a dimensionar ese gusto que yo tenía escondido, porque como les decía al principio del podcast, no era algo que nos enorgulleciera y nos hiciera sentir como ese macho alfa. Más bien todo el mundo nos veía raro, todo el mundo nos juzgaba, todo el mundo nos cuestionaba el por qué coleccionábamos juguetes, y no era tan bien visto, ¿no? Y pues uno vivía en la oscuridad total en esas épocas, porque pues no era normal, ¿no? Para la gente no era normal que un betarraco como yo, a mi edad, estuviera juntando cochecitos, ¿no? Y entonces pues los guardabas en la sombra, era muy pocas las personas que se los compartías. Las novias, pues la verdad es que no conocían ese lado tan oscuro y perverso tuyo, y pues entonces se va quedando, ¿no? Se va quedando en el anonimato, y pues simplemente así se iba quedando. Se vienen esta parte el mercado de los famosos Funko, que no a todo el mundo le gustan y todo el mundo los critica, pero pues, al final
El coleccionista siempre está buscando un algo para llenar un algo, ¿no? Y entonces cuando salieron los benditos Funkos, pues empecé a comprar Funkos porque se me hacía algo tan surreal, tan extraordinario, tan difícil de entender cómo era posible que una sola juguetera tuviera tantas licencias y empezara a sacar tantos monos tan parecidos, tan iguales, tan simples, tan sencillos, tan sin chiste, tan huecos. Mis hermanos, tan huecos mis hermanos. Y pues empezó primero con el funquito de, mira, este personaje está chistoso. Mira, este otro está muy raro. Mira, este otro nunca pensé verlo en una figura. Y de repente, lácatelas. Ya teníamos chorrocientos mil Funkos para aventar para arriba, manos. Y la verdad es que se descontroló. Me di cuenta que otra vez el coleccionismo había llegado a mi ser, a mi cuerpo, como el famosísimo Venom se había metido a mis entrañas y tenía esa maldita sed de volver a comprar. Pero pues no tenía espacio, mano. No había espacio, ya no tenía lugar, ya estaba sobresaturado de muchas cosas y entonces no me quedó otra más que deshacerme de todo lo que ya tenía, darle carpetazo a mi gusto y mi pasión por los coches a escala, cepillarlos todos y comenzar a coleccionar. Fue la primera, bueno, no, más bien la primera, no, fue como la segunda, tercera vez que hacía eso. Sacaba todo lo que tenía y volvía a coleccionar algo distinto. Eso pasó con todas mis colecciones de Sonric, con mis colecciones de Ricolino, con mis colecciones de Bimbo, de Tía Rosa. Todos los coleccionables que yo tenía, en algún punto me llenaron, los disfruté, los vendí y me dediqué a los coches a escala. Terminé los coches a escala, los vendí, me deshice de ellos y comencé a coleccionar Funkos. Pero en este movimiento de los Funkos y los Funkos, pues te vas adentrando más a cuántos Funkos hay, porque les repito, no sé si a ustedes les pase, amigos, pero a mí sí. Mi colección debe de tener un principio y debe de tener un fin. Si no tiene un fin, mi colección ya no va a ningún lado. Ya no tiene ni pies, ni cabeza, ni me hace sentir feliz, ni me hace sentir contento. Simplemente no. Y no es que esté metiéndome en esta parte psicológica, en estos pinches pedos mentales y chaqueteros de decir, y es que no puedes cerrar un ciclo, ¿no, güey? Mi coleccionismo es así, o sea, tiene un principio, tiene un fin, en el proceso lo disfruto, me quedo con ellos mucho tiempo, no es que ya lo coleccioné, ya la chingada ya no sirve, vamos a echarlo a la basura porque ya es pura porquería y a criticar a todo el mundo. No se vayan por ese lado. El coleccionismo para mí tiene un principio y tiene un fin porque ese final forzosamente tiene que existir, ya sea que te llena, ya sea que la colección la completaste, ya sea que te dio lo que tú necesitabas y ya, que solamente es satisfacción, gusto, es placer, no es simplemente placer. Si no tiene esto, simplemente ahí se queda, ¿no? Simplemente se convierte en un nada, que es lo que les decía con la colección de Pepsi Cards de DC. No me llenó, no tenía esa satisfacción de coleccionarla, de buscarla. Y entonces para mí ahí se quedó en el olvido. No me dio nada más. Y con mis colecciones anteriores pues ya había tenido eso, ¿no? Estamos hablando de que todas las colecciones que tuve de Ricolino estuvieron conmigo ya completas, porque hubo una temporada donde ya las marcas no sacaban ningún tipo de coleccionable, ni cajita, ni nada. Y entonces lo que hice fue simplemente disfrutarlas unos 10 años en su lugar, en sus espacios, y después de eso las vendí.
y se las vendía a coleccionistas que tenían ese apego por llenar su nostalgia. Esas personas que buscaban sus colecciones porque no las tuvieron de morros. Y te vas dando cuenta de cómo el coleccionismo o cómo la afición va evolucionando en diferentes etapas, ¿no? Cada que iba conociendo a una de estas personas que se fue quedando con mi colección, no tenían el interés de revenderlas, no tenían el interés de hacerse millonarios, ni tampoco tenían el interés de guardarlas y decir, en algún día me voy a hacer millonario. Yo la verdad en ese entonces, cuando se vendieron todas esas colecciones para darle pie a mi nueva etapa de coleccionista, las di muy baratas, porque yo no los veía como moneda de cambio, yo lo veía como un algo, un accesorio, como, pues sí, como eso, como un juguete que alguien más podía disfrutar, que alguien más podía compartir con sus amigos, que podía compartir con su familia, que podía compartir con él mismo, y darle ese valor, punto. No, eran chavos y chavas que fui conociendo que decían, es que nunca la pude tener completa, es que mi mamá nunca me quiso comprar las cajitas, es que pues están todos maltratados, mis coleccionadores están rotos, etcétera, etcétera. Pero ninguno de esas personas que yo conocí en esa época me decían, las voy a revender, o te las estoy comprando porque las estás dando súper baratas. No, la verdad es que yo no les daba el valor económico, ni nunca le he dado esa plusvalía a un coleccionable, ¿no? Simplemente ya lo tuviste y se fue, ¿no? Actualmente he visto en las ferias de los juguetes ese tipo de coleccionables carísimos, hablando de 1,600 pesos, 2,000 pesos, gente ridícula que quiere 5,000 pesos, otros ridículos que quieren 2,000 pesos por el puro coleccionador, y algunas veces ya solamente son los clones de los originales. Y si les digo en cuánto vendí la más cara, se van a reír. La más cara de mis colecciones se fue en 350 pesos con el coleccionador impecable. Y déjenme decirles que no me arrepiento, simplemente lo dejé ir y alguien más seguramente lo está disfrutando, ¿no? Alguien más lo tiene, y seguramente ese alguien, si no tenía como esta manera de ver la colección o el coleccionismo como yo, pues seguramente lo vendió muchísimo más caro y disfrutó ese dinero a su manera. Yo la verdad es que cerré un ciclo y le di la vuelta. Y como les platicaba, lo mismo pasó con mis coleccionables, ¿no? Con mis coches a escala. Mis coches a escala los disfruté durante 6-7 años y les di salida. Ya no me cabían. Tenía esta pasión ahora por coleccionar Funkos. Cada que iba comprando un Funko nuevo y que me iba adentrando en el mundo del Funko y que me iba convirtiendo en un Funko lover, me di cuenta que era una colección que no tenía fin, no tenía ni pies ni cabeza. En ese momento existía por ahí un historial que había cerca de unos 2,800, 3,200 Funkos, pero que no había tal cual un checklist, no había un catálogo de todas las piezas que existían, entre los normales, los comunes, los chase, los que brillaban en la oscuridad, las ediciones especiales. Y de repente me di cuenta que coleccionar Funkos no tenía nada, o sea, no tenía hacia dónde ir. Y no critico a los que lo hacen, porque yo todavía tengo mis Funkos, pero ya no tenía ni pies ni cabeza esa colección, no tenía un norte, no tenía una estructura. Había 26,000 Gokus con diferente ropa, con diferente pelo, con diferente caja, con un accesorio adicional, con un elemento que lo hacía distinto al otro. Y me di cuenta que meterme al mundo de Funko no me iba a llevar a ningún lado. No tenía nada, no iba a llegar a ningún puerto con esa colección.
iba a llenar algunos momentos de satisfacción por personajes que no sabía que existían, que no sabía siquiera que otras líneas tuvieran esas licencias, pero no me llevaba nada. Y entonces simplemente dejé de buscar Funkos. Sigo coleccionando alguno que otro porque son irresistibles. Son como esos dulces de las piñatas de diciembre que traen esa maldita rajita de canela que no te gustan, pero te los tragas. Así me pasa con los Funkos. Ya no colecciono Funkos, ya no es mi línea principal, ya no le encuentro esa satisfacción a tener el universo. Dejé de buscar historia, de buscar cantidad de piezas, de buscar nuevas licencias. Simplemente si me encuentro un Funko que sea barato, me lo compro, que me llene un algo, que porque era una serie ochentera, que porque era una caricatura noventera, que porque era un personaje que nadie había sacado, lo compro y se va quedando en la colección, pero ya no más, o sea, ya no tiene nada. Y entonces, pues como buen coleccionista, pues tenía que buscar la manera de seguir alimentando mi hobby. ¿Y qué manera? Figuras de acción. Empezaron todas las malditas marcas y jugueteras, empezaron a darnos y a bombardearnos de un montón de cosas que ni yo me la podía creer. Todo. Hicieron lanzamiento de todo, de todo. Actualmente los 90 nos están asfixiando con las jugueteras. Los 80, Camos del Universo, Halcones Galácticos, Tortugas Ninja, están relanzando tazos, están haciendo reinterpretaciones de las películas de terror, personajes, NECA, McFarlane, chingo de Batman, todo lo que son Marvel Legends. O sea, simplemente nos están atosigando con tanto coleccionable que simplemente me di cuenta que ese principio y ese fin del que les hablaba al principio ya en la actualidad ya no va a pasar, porque esto es una moda, ¿no? Entonces tienes que ser muy inteligente para saber hacia dónde vas. Star Wars con Black Series, Retro Collection, tenemos la Vintage Collection, tenemos Amos del Universo Origins, pero tenemos la versión cartoon, pero tenemos Amos del Universo Masterbird, pero tenemos todos los que lanzaron de las figuras de Classics, que pues muchos las tienen, otros no. Tenemos Power Rangers, tenemos Tortuga Ninja, tenemos personajes de terror con NECA, tenemos todo lo de DC Comics con McFarlane, tenemos Marvel Legends con todo este universo espectacular. Y entonces, pues si quieres abarcar todo, no te va a alcanzar ni la cartera, ni el espacio, ni la vida, ni las ganas. Y entonces, como coleccionista, tienes que buscar tu norte, tu estructura y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, y saber por qué lo haces. Ser coleccionista actualmente es una verdadera locura, es un hobby maravilloso. He conocido personas increíbles, pero sí tienen que ser muy claros en hacia dónde van y cómo es que quieren llegar. Porque yo me he dado cuenta que soy coleccionista nato, pero no soy un acumulador compulsivo. Mi coleccionismo lo disfruto de una manera totalmente diferente y respeto mucho a las personas que lo disfrutan de una manera totalmente distinta a la mía. Me gusta mucho hablar de coleccionables, me gusta mucho hablar de juguetes, me gusta mucho hablar de este tipo de etapas y facetas que uno va encontrando en la vida, y la verdad es que sigan disfrutando su coleccionismo. Compártanme en los comentarios cualquier duda. Seguiré hablando de mis anécdotas, mis nostalgias. Hoy fue este primer podcast hablando de plástico, compartiéndoles un poco de mi evolución como coleccionista. Dejémoslo que esto es la primera parte. Después estaremos entrando en detalles más específicos, hablando de situaciones muy particular. Pero escríbanme en sus comentarios, compártanme ustedes cómo se dieron cuenta que son coleccionistas, cuánto tiempo llevan coleccionando, qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les atrapa, por qué lo hacen. Aquí no vamos a juzgar a nadie.
Que cada quien haga de su pinche vida un papalote y que lo huele como lo quiera volar. No importa si lo haces por inversión, no importa si lo haces por nostalgia, no importa si lo haces por conectar con tu familia, no importa si lo haces por soledad, no importa si lo haces por depresión, no me importa por qué lo haces. Simplemente me gusta platicar y compartir sobre coleccionismo, sobre juguetes, sobre lo que tú quieras, podemos platicar. Compártelo en la cajita de comentarios. Comparte a tus amigos este podcast, participa con nosotros, suscríbete, dale like, haz que este canal crezca un poquito. No me importa la cantidad de seguidores, me importa la gente que se va sumando y que me va compartiendo sus historias. Y eso la verdad es que es lo más bonito de coleccionar. Las amistades que puedes tener, los amigos que puedes generar y el disfrute de un hobby tan lindo, tan divertido, tan satisfactorio como coleccionar lo que sea, hasta pelusas de ombligo. Está bien, amigos, un placer como siempre platicar con todos ustedes. Yo soy Roger Geek y hasta la próxima. Bye bye.